Te doy la bienvenida a la lección número 2. En esta lección estaremos viendo los sonidos y los signos griegos. Empecemos. El primer tema en la clasificación de los sonidos es el de las vocales. El griego tiene estas 7 vocales: alfa, épsilon, eta, iota, ómicron, omega e ípsilon, las cuales se pueden dividir en dos clases. La primera es por la cantidad y la segunda es por la cualidad. La cantidad se refiere en primer lugar a las vocales breves, que son épsilon y ómicron. En segundo lugar están las vocales largas, que son eta y omega. Y finalmente las ambivalentes, es decir, aquellas que pueden ser breves o largas. Estas son alfa, iota e ípsilon. Las vocales clasificadas por su cualidad se refiere a las que pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas son 5: alfa, épsilon, eta, ómicron y omega. Y las cerradas pueden ser iota e ípsilon. Te comparto una clave mnemotécnica. Las únicas dos vocales cerradas son aquellas cuyo nombre empieza con la letra I, es decir, iota e ípsilon. Quiero hacer una breve pausa en este momento para responder a una pregunta que puede resultar demasiado obvia. Con frecuencia obviamos demasiado las cosas hasta el punto de dejar pasar detalles importantes que a la larga nos impiden comprender mejor el idioma griego. La pregunta es: ¿por qué necesito memorizar cuáles vocales son breves, cuáles son largas y cuáles son ambivalentes? La razón es porque más adelante en esta misma lección veremos unas reglas ortográficas que solo entenderemos si identificamos esta clasificación fonética de las vocales. De hecho, te pediría que prestes mucha atención a estas lecciones, que son el fundamento o el cimiento sobre el que se construye el enorme edificio de la gramática griega. Continuemos ahora con los diptongos. Los diptongos se dividen en propios e impropios. Veamos los propios. Por propios entendemos que se refiere a que el primer elemento o vocal es breve y le sigue o se le suma una vocal iota o una vocal ípsilon. Aquí, en este recuadro que acaba de aparecer, vemos los primeros 3 diptongos que terminan con la vocal iota: ai, ei y oi. Aquí están 2 diptongos que terminan con la vocal ípsilon: au y eu. Aunque el diptongo ou, este que está acá, también forma parte de los 2 diptongos anteriores, quise dejarlo solo para explicar un dato de pronunciación que es importante. Ustedes saben que OU es el único diptongo que se contrae al pronunciar y no suena la O, sino solamente la U. Quien desconoce esta regla, al leer esta palabra griega diría ouranos. Sin embargo, lo correcto es contraerlas al momento de pronunciarlas y por eso se pronuncia uranos. Ahora pasemos a ver los diptongos impropios. En los diptongos impropios, el primer elemento o vocal es largo. Recuerda que la alfa es una vocal ambivalente y puede ser breve o puede ser larga. Esta es la razón por la que el diptongo ai, que está aquí, es el primer diptongo impropio. En esta clase de diptongo, la iota se suscribe a partir de finales de la Edad Media, pero no sonaba como hasta ahora. Los antiguos la llamaban anefonetón a esta iota, que es una iota suscrita. Aquí está ahí, este es el mismo diptongo que este, pero aquí la iota está suscrita a la vocal alfa. Así que estos 3 diptongos impropios suenan como la vocal que representan sin agregar ningún otro sonido. Aquí suena A, E, O. En las mayúsculas, por otro lado, la iota se
adscribe o se escribe al lado. Estas son los mismos diptongos que acá arriba, solamente que aquí están en unciales. Alfa, eta y omega, ¿sí? A, e, o, ai, ei, oi. Ahora veamos una síntesis de los signos ortográficos, ¿sí? Los signos ortográficos básicamente son tres los que vamos a ver acá: el apóstrofo, la coronis y la diéresis. Iniciemos con el apóstrofo. El apóstrofo es el signo que parece una coma elevada, esta de acá, el cual indica que la supresión de una vocal breve o diptongo al final de una palabra, cuando la siguiente inicia por vocal o diptongo. Voy a poner un ejemplo. La ómicron en color amarillo debe ser eliminada por ser una vocal breve de una preposición, la preposición jupo, debido a que está antes de un diptongo, el diptongo au, como en auto. En su lugar agregaremos el apóstrofo. Entonces, eliminamos esta debido al diptongo que hay y queda de esta manera. Aquí podemos ver que solamente quedó el apóstrofo en lugar de la omega, de la ómicron que fue eliminada, porque después viene un diptongo y se traduce por él. Cuando la vocal final de la primera palabra es larga, esta es una corta, pero cuando es larga o es un diptongo, entonces se elide, es decir, se elimina la inicial de la segunda palabra. Casi siempre es épsilon y raramente es ómicron. Es lo que se llama aféresis o elisión inversa, porque en lugar de eliminar acá, se elimina acá. Pero vamos a verlo en un ejemplo. Aquí dice me, ego, y como dice que la regla es que cuando hay una vocal larga y la siguiente es épsilon u ómicron, entonces esta vocal se elide o se elimina y por lo tanto entonces queda así. Me conserva la palabra aquí, pero aquí se cae la épsilon y queda en su lugar el apóstrofo. Y por eso queda así, y esto se traduce no yo. Pasemos al siguiente signo ortográfico, que es la coronis, y la coronis se parece al apóstrofo. Veamos. La coronis es el signo de la fusión o contracción de una vocal o diptongo que puedes ver de un diptongo final de palabra con la vocal o diptongo inicial de otra, que se integran formando una sola. Es muy sencillo. Aquí dice kai e kei, se contrae a ka kei. Se cae una iota y la épsilon y solo queda la alfa. Pero ¿cómo sabemos que aquí sucedió esto? Por el símbolo de coronis, ¿sí? No es apóstrofo. La diferencia entre coronis y apóstrofo es que coronis queda dentro de la palabra y el apóstrofo queda en medio de las letras, no queda sobre ninguna otra letra. Siguiente ejemplo, caí ego se contrae a cagó y yo, y caí ean se contrae a can, y sí, incluso. Veamos el último signo, la diéresis. Básicamente la diéresis griega viene de la palabra diaíresis, que significa división. Se sitúa en la segunda vocal de un diptongo cuando se debe pronunciar por separado. Por ejemplo, la palabra que aparece acá. Si nosotros tuviéramos que pronunciar este diptongo junto, diríamos ar, jai, kos. Sin embargo, como la diéresis aparece en la segunda vocal del diptongo, se pronuncia ar, ja y kos, que se traduce primitivo. La siguiente es hebraisti. Se pronuncia hebraisti. ¿Por qué? Porque tiene espíritu fuerte, que literalmente significa en hebreo. Y está el nombre Esai
as y se pronuncia así, esa y as. Pero quiero hacer una pequeña ampliación acá y la voy a ampliar incluso más. Aquí, si ustedes notan, tenemos un diptongo, pero la diéresis me dice que hay que dividir. De hecho, la palabra diéresis en griego significa eso, dividir o separar. Entonces, la diéresis me indica que este diptongo se separa en vocales, pero también vemos que esta I está acentuada con un acento agudo. Por eso yo lo escribí de dos colores, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder hacer la diferenciación y vean que este no es un símbolo más, sino solamente son la diéresis y el acento agudo. Ahora vamos a los signos. Básicamente los signos de puntuación son estos. En griego, cuando tú vas leyendo el texto griego en su edición impresa, puedes notar que los puntos tienen el mismo valor que en español. La coma se usa de igual manera que en el español. Sin embargo, el punto alto en griego significa 2 puntos o punto y coma en español. Y el punto y coma en griego es en realidad un signo de interrogación. Al igual que el idioma inglés, que solamente cierra los signos de puntuación, no tiene un signo para abrir, lo mismo sucede en griego. Y los signos de admiración pues no existen. Y ahora vamos a ver brevemente los espíritus y los acentos. Veamos primeramente los espíritus. Básicamente, los espíritus son dos signos utilizados en las palabras que empiezan por vocal o diptongo. El espíritu suave, que es básicamente una coma elevada, no altera la pronunciación. Y aquí tenemos la palabra agorá. Si ustedes se dan cuenta, agorá, que significa plaza, inicia con un espíritu suave y su equivalente es como una H muda en español. De hecho, se usa de esa manera y agorá, pero no cambia la pronunciación. Este es el espíritu suave. Está el espíritu áspero o espíritu fuerte, que es una coma, pero al revés. Y suena como la aspiración leve de la H en inglés y se transcribe como H. Aquí, si nosotros no respetamos la presencia de este espíritu fuerte, nosotros solamente diríamos amartía. Sin embargo, como está presente el espíritu fuerte y dice que se transcribe o se pronuncia como una H inglesa, entonces pronunciaríamos hamartía. Se pronuncia hamartía y se transcribe con H amartía. Estos son los dos espíritus, espíritu fuerte y espíritu suave. El suave es como la H muda y el fuerte es como la J. Además, en las palabras que empiezan con diptongos, el espíritu se coloca en la segunda vocal. Y en el caso del áspero suena como si estuviera sobre la primera vocal. ¿Esto qué significa? Aquí hay un diptongo, pero la regla dice que el espíritu fuerte debe ir sobre la segunda vocal, pero debe pronunciarse desde la primera. Eso significa que aquí se pronuncia geurisco. Y toda palabra que empieza con Y y con ro, que es la R, llevan espíritu áspero. Ahora veamos los acentos, ¿sí? En griego se utilizan 3 signos de acentuación que indican la elevación o supresión de tono. A diferencia del español, el acento agudo en griego no depende de su posición en una palabra, sino depende únicamente del signo gráfico y puede aparecer en la primera, en la segunda o en la tercera de las sílabas. Por ejemplo, cuando aparece en la última sílaba, como en este caso, aquí dice agazos. Y a esta palabra se clasifica como oxítona cuando el signo agudo aparece en la última sílaba, se llama oxítona. Cuando aparece el signo agudo en la penúltima sílaba, se llama paroxítona. Aquí dice logos, no dice logos,
porque el acento no aparece sobre la última sílaba, sino en la penúltima. Logos. Cuando aparece en la antepenúltima sílaba, se llama proparoxítonas. Anthropos. Anthropos, de donde viene nuestro término hombre, ¿no? O ser humano. Está también el signo o el acento grave. El acento grave básicamente es una transformación del agudo en las palabras oxítonas, es decir, en las palabras que tienen el acento en la última sílaba. Una palabra con acento grave es cuando tiene, en lugar de este acento agudo, lo va a tener grave. Y una forma mnemotécnica o fácil de memorizar, yo digo, la diferencia entre el acento agudo y el grave es que el grave está grave porque está al revés. Yo sé que es redundante, pero esa es una manera en la que yo me pude memorizar la diferencia entre el acento agudo y el grave en griego. Pero vamos a poner un ejemplo. Aquí dice kalos, y kalos como está antes de una palabra acentuada. Por eso kalos, aner, se puede también escribir aner kalos. Kalos es bueno y aner es hombre. Entonces es importante entender que no depende de su posición, sino depende de la forma en que se escribe, si es un acento agudo o grave. Y el circunflejo es el acento derivado de la fusión del acento agudo y del grave. Y este acento circunflejo afecta siempre a la vocal larga. Además de eso, al diptongo que está ubicado en la última sílaba. Y finalmente, en la penúltima, siempre que la última sea breve o haya diptongos anteriores. Ahora vamos a repasar el abecedario griego para poder ir terminando esta clase de hoy. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, inicial o media, sigma final, sigma uncial, tau, ypsilon, phi, gi, psi y omega. Gracias por haberme acompañado en esta lección número 2. Te espero en la lección 3.